Para este primer bloque escogimos dos comentarios. El tema que tratamos sobre el problema de las parturientas haitianas y uno de los análisis que hicimos sobre el expediente Odebrecht. Vamos a presentarlos de inmediato. Recibimos como cada miércoles a don Julio Martínez Pozón. Julio, está muy fuerte porque este tema como que se recidiva, es como las malas gripes, como las enfermedades. Cada cierto tiempo, las parturientas haitianas en el sistema de salud dominicano. Así es, así es. Ayer hubo un almuerzo del presidente de la Junta Central Electoral con directores de medios y líderes de opinión, y surge el tema justamente por una pregunta que le formulé al presidente de la Junta sobre un acuerdo que el gobierno y la Junta arribaron recientemente con UNICEF para los casos de los registros de niños en los hospitales dominicanos. Y me extrañó mucho este acuerdo y en su momento lo critiqué, y entonces ahí es que en la respuesta a esa pregunta, que fue complementada por otra pregunta que hizo doña Consuelo de Prader, que el presidente de la Junta pues pone el término que se ha puesto ahora de moda, el tema de paritorio. El paritorio es el término del verano. Exactamente, que lo que está hablando realmente es de un lugar especializado para parto, no es nada denigrante, para que eso no se confunda. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que lamentablemente, aunque el gobierno puede entender que se trata de una campaña, en los últimos 6 meses, las estadísticas de los hospitales públicos dominicanos proyectan un incremento de la cantidad de parturientas haitianas que están cruzando a desembarazarse en la República Dominicana. Entonces, ¿qué está pasando? Que probablemente pues esto se está promoviendo en Haití. Hay una paradoja, porque una mujer haitiana cruza a desembarazarse a la República Dominicana, no es solo por las precarias condiciones que pueda encontrar en los hospitales haitianos, es porque los hospitales haitianos el parto tiene un costo, y entonces sale más barato pagar el transporte hacia la República Dominicana que realizar las labores de parto en Haití. Entonces, ¿qué pasa? Si la República Dominicana, como debe hacerlo, empieza a regular esto y a detener a estas mujeres en la frontera y a impedirle que vengan a desembarazarse en la República Dominicana, entonces nosotros pudiéramos enfrentar una campaña contra el país porque hay una situación humanitaria. Ahora, ¿quiénes serían los culpables de esa crisis humanitaria? Los que se niegan a dar un servicio gratis que el propio Estado haitiano cobra. Eso no tendría sentido. Es decir, una de las cosas que hay que exigirle al gobierno haitiano es habilitar las condiciones para que puedan atender a sus parturientas. ¿Qué está representando esto para el sistema de salud en la República Dominicana? Los datos del Servicio Nacional de Salud y los datos de entidades del sector privado varían. Pero si partimos de los datos del Servicio Nacional de Salud, el año pasado hubo en la República Dominicana unos 110.000 partos y del 17 al 18% de esos partos en los hospitales de la red del Servicio Nacional de Salud fueron de extranjeras haitianas. La Sociedad de Ginecología y Obstetricia habla de un número que duplica esa cantidad, porque está hablando de cerca de un 40%, mientras el Servicio Nacional de Salud en sus estadísticas tiene registrado un 17%. Sabemos que aquí hay un alto nivel de subregistro en las estadísticas, que probablemente los números anden más allá de lo que admite o de lo que tiene registrado el Servicio Nacional de Salud.
En el presupuesto, ¿qué representa esto? Parece que se exagera cuando estamos hablando de que el 30% del presupuesto se dedica a servicios de salud a nacionales haitianos, no solo en el caso de los embarazos, sino también en otras situaciones de salud. Y el dato parece exagerado, porque cualquiera dirá, bueno, ¿de dónde sale ese dato? Si estamos hablando de que el año pasado se invirtieron más de 3.000 millones de pesos en auxilio, en asistencia médica a los extranjeros haitianos, ¿por qué eso va a representar un 30% de un presupuesto que el año pasado fue de 31.600 millones? Bueno, el caso es que de los 31.000 millones, 600 millones que recibe la red pública de salud, hay 23.000 millones que están destinados a pago de nómina y gastos fijos. Y entonces lo que queda es lo que se dedica a atenciones médicas. Entonces si quedan 8.000 millones de pesos y estamos dedicando más de 3.000 para atenciones médicas a los haitianos, lamentablemente para las atenciones médicas a los pobres dominicanos solo estamos dejando 6.000 millones. Entonces eso explica por qué la gente siente tanta precariedad en los hospitales, mientras por otra parte el gobierno habla de las inversiones que está haciendo en los hospitales, aunque hay una gran cantidad de hospitales que están varados por remodelaciones que se han dilatado por mucho nivel de ineficiencia con la que eso se ha manejado. Pero sin embargo está esta situación. Los datos del Servicio Nacional de Salud nos permiten establecer que en la maternidad de la Altagracia, que es la principal maternidad del país, hoy el 25% de los partos son de extranjeras haitianas. Entonces, en el Hospital Cabral Ibáez, el 35% de los partos son de extranjeras haitianas. En Jimaní, Dajabón, todos los hospitales fronterizos, incluso en Barahona, casi un 40%. Y en todos los hospitales fronterizos es mayor la cantidad de partos de extranjeras haitianas que de dominicanos. ¿Qué representa esto? Esto representa en el futuro, problemas de reclamos de nacionalidad en la República Dominicana, porque aunque muchas de estas personas están yendo a un libro de extranjería, de todas maneras quedan con una constancia de que nacieron en un hospital dominicano. Luego, si pueden alegar que han desarrollado su vida en la República Dominicana, tendríamos acumulando para generaciones futuras, para gobiernos futuros, van a exigir la nacionalidad. Terribles problemas que nosotros pudiéramos controlar en el presente. Pero lo peor de todo es que a los dominicanos pobres del presente, a muchos le estamos negando el derecho a la salud, le estamos negando el derecho a la vida, porque esos espacios se compiten con la pobreza. Mientras por otra parte las autoridades haitianas siguen desentendidas, arrojando sus problemas sobre la República Dominicana, y la comunidad internacional por igual, desentendida, arrojando todas estas situaciones críticas sobre la República Dominicana. Entonces, hay que cacarear nuestras cifras, don Julio. Hay que decir que eso está engrosando sobre todo la cantidad de mujeres muertas después del parto en los primeros 43 días, y hay que decir que eso significa dinero para las arcas del Estado. La República Dominicana recién acaba de ser colocada en el 4º lugar en el mundo por muerte materna. Sin embargo, decía la ministra de Salud que un 27% de las muertes maternas que se producen en la República Dominicana son atribuibles a estas extranjeras que vienen sin ninguna preparación a la labor de parto. Es decir, que eso también afecta a las estadísticas. Pero más que las estadísticas, lo que hay que ver es el impacto que eso está teniendo en la vida de los dominicanos pobres. Para muchos es fácil plantear el problema, porque no lo estamos sintiendo en carne propia, porque a quienes toda esta situación está afectando al máximo es a los pobres dominicanos.
Esta vez pues con un análisis muy importante sobre la variación de coerción con el caso de Brecht. Sí. ¿Apelará el Ministerio Público? Esa es la pregunta. Eso está pendiente, porque no apeló el caso anterior cuando hubo una revisión a la mayoría de los encartados que fueron beneficiados con garantía económica. El Ministerio Público no apeló. Entonces habrá que ver cuál es la conducta que sigue en este caso. Hay una pregunta sobre el caso, ¿no? Si el hecho de que las únicas dos personas que mantenían prisión ahora estén en libertad con garantía económica e impedimento de salida y presentación periódica, si eso altera el curso que ha de seguir el caso. No creo que esta libertad lo altere. El expediente puede estar alterado desde el principio por el sesgo con el que el Ministerio Público pues ha manejado la investigación. Hay que recordar, y tal vez la gente no lo percibió por toda la premura que había y toda la agitación que había y el deseo de que se hiciera justicia rápida, la gente no percibió que arrancando la investigación el procurador dio una rueda de prensa y prácticamente tenía el caso resuelto, porque cuando entrevistó al señor Marcelo Hoff, que es el representante local de Odebrecht en la República Dominicana, dijo que Marcelo Hoff había identificado a la persona que había pues recibido los 92 millones de soborno y que eso se había resuelto. Resulta que eso era totalmente falso. No hay en ese interrogatorio, digamos, esa admisión, y eso después provocó un propio desmentido de la Procuraduría, pero siempre se quedó el país con la percepción de que de alguna manera se había identificado a una persona como el receptor de estos 92 millones de dólares que habían sido repartidos, porque hay una admisión que Odebrecht la admitió. Entonces, ¿qué pasaba? Que el Ministerio Público tenía interés en mantener esa hipótesis, porque eso le ahorraba una investigación más amplia. Una empresa que en 17 obras siempre ha tenido consorciados, y en muchas de esas obras hay consorciados que la han acompañado. Se ha hecho 17 obras, hay consorciados que han estado con esa empresa en 7 u 8 de esas 17 obras, otros han estado en 1, en 2, pero siempre ha estado acompañado de por lo menos 10 o 12 consorciados en toda su historial en la República Dominicana. Entonces, si a un socio le plantean, se ve en la obligación de pagar un soborno, desde luego que el socio no va a asumir ese costo soterrado, para llamarle de alguna manera, ¿no? De la manera más elegante. Por la caja chica. No lo va a asumir solo. Claro. Es decir, que va a compartir eso con sus socios. Bueno, miren, señores, aquí hubo que cantearse con tanto. Entonces a usted le toca buscar tanto, a usted le toca buscar tanto, nosotros vamos a poner tanto, y eso es así en el capitalismo. Entonces, esa posibilidad, una investigación abierta tenía que tomarla en cuenta y hacer las indagatorias del lugar, pero eso no se hizo. Por el contrario, ahora vemos cómo se intentó construir un relato distorsionado de la fijación de esta medida de coerción. La procuradora del Departamento de Persecución a la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier, en los días en que estamos esperando el huracán Irma, publica un Twitter o un mensaje en las redes sociales donde cuestiona y dice que le resulta sospechosa la fijación de la audiencia para la revisión de la medida de coerción. Bueno, ¿y por qué tenía que resultarle sospechosa si el artículo 239 del Código Procesal Penal establece que es obligatoria después que se han cumplido 3 meses de prisión? Y no solo que es obligatoria, sino que el artículo 240 le da 48 horas al juez para fijar la posición, el conocimiento, de manera que el juez, recibiendo el viernes de la semana anterior ya la solicitud de los encartados, tenía que fijar eso como lo fijó para el martes.
lo fija para el martes, ahí no había nada de sospecha porque está cumpliendo estrictamente con lo que establece el Código Procesal Penal. No se puede conocer el martes porque el martes entonces se declara inhábil para la actividad judicial y lo pospone para el jueves y lo conoce el jueves y el jueves da la variación de la medida de coerción. Tenemos otro pronunciamiento, el pronunciamiento de la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, que dice que el garantismo procesal en la República Dominicana solo está para los políticos y para los ricos. La afirmación me parece penosa porque si hay un objetivo del garantismo procesal es limitar el poder que tiene el Estado frente a las personas. Es decir, que en un momento determinado el poder del Estado no se use de manera abusiva contra una persona que tiene que enfrentar un proceso y trata más o menos de crear una igualdad en el proceso, porque el que investiga, que en este caso, y el que investiga y acusa, que es el Ministerio Público, y el acusado se presenten ante un tercero imparcial en las mismas condiciones para poder tener un debate abierto del proceso. Ese es básicamente el objetivo del garantismo. Y ciertamente aquí hay una situación muy lastimosa con la pobreza. Es verdad, y yo lo repito, que los pobres aquí no le importan a nadie, pero absolutamente a nadie. Como aquella frase de que la justicia es la serpiente que solo pica a los descalzos. Los pobres no les importan a nadie. A los primeros que no les importa son a los fiscales, que le solicitan medidas de coerción. Como muchos no tienen abogados, ustedes encuentran en el propio Najayo el caso de un jovencito que le dicen de Telengue, le pusieron un mes de medida de coerción, tiene 6 meses. Wow. Y ustedes se encuentran con personas que tienen 3 meses de medida de coerción y tienen 1 año. 1 año y 6 meses por 6 chinolas, por ejemplo. Y están totalmente... Por robarse un salame. Están totalmente abandonadas a su suerte. Yo también creo que hay una responsabilidad mediática, porque ya se fueron de Najayo estas 2 personas, no queda una sola cámara ahí. Es decir, ahí ya no se interesa nadie por nadie hasta que no se produzca ahí una muerte, un incidente. Cuando se produzca un incidente, entonces nosotros volvemos a fijarnos en esa triste realidad que hay y que vive mucha gente que está en la pobreza. Entonces ya eso es una responsabilidad colectiva, pero es más de la justicia, ¿no? Que frente al que no tiene recursos, por ejemplo, la gente que no tiene recursos no llega a la fiscal. Porque para usted llegar a la fiscal a hacer un reclamo, usted necesita un abogado que vaya a hacerle reclamo a la fiscal. Ella no tiene audiencias populares en Najayo, no tiene audiencias populares en La Victoria, ningún fiscal la tiene en estos momentos. Es decir, que el que no tiene mínimamente un doliente o algo de recursos se pudre en las cárceles, eso es verdad. Pero eso no quiere decir que sea porque el garantismo procesal no le favorezca, no, es porque él no tiene los mecanismos para beneficiarse del garantismo procesal. Y recordar que esto de la variación de medida de coerción no quiere decir que el proceso se ha detenido o que ya están con libertad pura y simple y sencillamente que no esperan dentro de la celda y que esperan en sus casas a los llamados que va a hacer la justicia. Como debe ser. Esperamos realmente que este caso pues llegue a las últimas consecuencias y que el Ministerio Público apele. Que sí, que apele y sobre todo que busque pruebas. Exactamente, que busque pruebas, porque ahora se acaba de vivir una realidad con el caso INAPA. El Ministerio Público se pasó más de 1 año planteando que ahí había un robo de unos 1.400 millones de pesos. Cuando esto llegó ya ante la justicia, los jueces no encontraron una sola prueba y esas personas fueron absueltas. Entonces, en vez de usted estar enviando mensajes por redes sociales, el papel de un Ministerio Público es dedicarse a construir, digamos, expedientes que sean fuertes para que la corrupción no siga impune. Bueno, vamos a hacer otra pausa comercial para entonces retornar y presentar el segundo bloque de comentarios.